¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University. Actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del grupo de estudios de gobernabilidad y democracia y como analista político en la web Tintero Político. En esta oportunidad he recibido la invitación del Instituto de Iure para continuar hablando sobre este curso de gobernabilidad y políticas públicas que se viene dictando a nivel nacional. En esta oportunidad correspondería hablar sobre las condiciones socioestructurales, que es la tercera unidad, abocándonos básicamente al último punto de esta unidad, que son las teorías de Lipset y Monroe. Son dos politólogos estadounidenses que más o menos realizan un estudio sobre cómo, en el caso de Lipset, sobre la democratización y la estabilidad de la democratización, y en el caso de Monroe, el tránsito a las sociedades modernas, ¿no? Como las sociedades modernas establecen un sistema de gobierno democrático o un tanto dictatorial, totalitario, y qué factores determinan que los países o los gobiernos terminen inclinándose por determinado régimen. Son dos politólogos que le han aportado muchísimo a la teoría de la democracia y a la teoría del desarrollo de las sociedades, y nos puede ayudar un poco a entender, si bien es cierto, no es materia de estudio en nuestro caso el tema de la democracia, pero sí nos puede ayudar a entender más o menos a qué factores podemos recurrir nosotros al momento de intentar hacer una lectura muy general y tomar en cuenta el marco sobre el cual nosotros vamos a hacer la política pública, que es en nuestro caso la democracia. Y habíamos hablado en la sesión anterior sobre nuestro amigo Robert Dahl y algunas condiciones que él nos pone. Así que el día de hoy hablaremos pues entonces de Lipset y Monroe, que como mencioné son dos politólogos importantes y que le han aportado bastante a la ciencia política. Empecemos pues por hablar sobre la teoría de Lipset. Bien, Simon Martin Lipset nació en el año 92, fallece en el año 2006. Él ha sido un politólogo, un sociólogo político, ¿no es cierto?, que se desarrolló básicamente como profesor en la Universidad de George Mason. Ha sido un connotado investigador y presidente de la asociación American Sociological Association, ¿no es cierto?, una asociación importante de sociología y de investigación en la sociología en el campo de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a mencionar nuestro amigo Simon Martin Lipset y qué es lo que va a deslizar o qué nos va a permitir estudiar su teoría o su planteamiento sobre lo que él menciona, las condiciones necesarias para el surgimiento de la estabilidad de una sociedad democrática? Y básicamente su investigación va por eso, ¿no? El objetivo de la investigación es determinar cuáles son las condiciones que necesita una sociedad para que surja una democracia y para que esa democracia pueda estabilizarse. ¿Qué condiciones van a llamar a las sociedades a eso? Y tiene como primer objetivo la identificación de los factores que van a determinar la estabilidad de un sistema democrático, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay algunos factores que mencionaba Robert Dahl que son necesarios para poder hablar de un sistema más o menos democrático. Y esos factores o esas condiciones que menciona Robert Dahl era, por un lado, la formulación de preferencias, por otro lado, la manifestación de las preferencias, y por el otro lado, que estas preferencias reciban igual respuesta por parte del Estado, o entren en el juego en igualdad de condición al momento de que el Estado delibera y decide ejecutar una acción política, una acción de gobierno. Sin embargo, hay dos factores también que es necesario, dice Dahl, que tengamos en cuenta: la participación política y el debate público. Ambos son importantísimos, ¿no es cierto? Eso dice Dahl sobre un sistema que ya se considera democrático
o que más o menos ya está considerado como una democracia. Lo que va a desarrollar Lipset, a diferencia de nuestro amigo Robert Dahl, son los factores que van a determinar no que un sistema se configure como democrático, sino que van a determinar la estabilidad del régimen primero, y como segundo punto, y como primer punto, el surgimiento del régimen. Más allá de qué cosa necesita un gobierno para ser democrático, la pregunta de Lipset es qué cosa necesita un gobierno para pasar a la democracia, ¿no es cierto? Y bueno, sobre la estabilidad, que es uno de los puntos que más desarrolla Lipset va a reflexionar sobre el sistema partidista, o sea, es decir, el sistema de partidos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos efectivamente en la sesión número 5 sobre el sistema electoral y el sistema de partidos. Más o menos, para hacernos una idea, un sistema de partidos es aquel conjunto de partidos políticos que van a estar en un determinado contexto y van a interactuar entre ellos. Esa es la definición más lata y más genérica que podríamos entender del sistema de partidos. Es decir, es la configuración de más de dos partidos políticos en un contexto que interactúan, que compiten en elecciones, que interactúan entre ellos, que se alternan en la ocupación de los cargos, ese tipo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que le permiten a los partidos interactuar en una dinámica política, en un juego político, en una contienda política, en una carrera política, en una carrera electoral. Esa interacción de los partidos es lo que nosotros en la ciencia política conocemos como el sistema de partidos. Y evidentemente cuando hablamos de partidos estamos hablando intrínsecamente de democracia, y difícilmente vamos a hablar de un desligamiento de partidos y de democracia. Aunque por ahí hayan quienes digan la democracia sin partidos, como el profesor Martín Tanak, pero sin embargo eso más que una característica que se pueda ver en la democracia, más que una característica, es un contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del caso peruano, en el que se habla de que los partidos políticos son débiles, no existen, entonces estamos hablando de una democracia configurada sin sistema de partidos. Pero lo normal, lo que nos dice la teoría, lo que debe suceder, y en realidad lo natural, es que existe un sistema de partidos y que hay una asociación fuerte entre la democracia y los partidos, porque la democracia implica competencia electoral. ¿Y quiénes son los que compiten? Los que compiten son los partidos políticos. Entonces no podemos disociar los términos. Coyunturalmente quizá en nuestro país se haya dado, y hay quienes apoyan la tesis de que no es así, pero bueno, es un debate abierto en estos momentos. Pero lo cierto es que hay que partir de un principio, y ese principio es que no podemos hablar, o difícilmente se podrá hablar de una democracia sin partidos, ¿no? Los partidos políticos son el actor principal en las democracias junto a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía que se canaliza a través de ellos, ¿no? Porque quienes están en los partidos pues son los ciudadanos. Entonces difícilmente vamos a disociar estos dos términos para hablar de democracia por un lado y de partidos por el otro. De manera sui generis, podríamos sí estar de acuerdo con la teoría o con la idea que desliza el profesor Martín Tanak, pero de primer plano no es un principio, ¿no es cierto? Y lo normal es que los partidos funcionen en la democracia, y lo normal es que se necesite la democracia y que los términos vayan correlacionados, al igual que va a correlacionar la democracia con el sistema electoral, ¿no? Nadie puede entender una democracia sin un sistema que le permita transformar votos en cargos públicos, votos en escaños. Entonces, lo que reflexiona Lipset, o lo que va a intentar reflexionar Lipset, es qué sistema de partidos va a ser el más idóneo para la democracia. Pero ¿en qué sentido? ¿En relación a qué? Pues en relación a la estabilidad del régimen. ¿Qué sistema de partidos, es decir, qué interacción entre partidos le va a hacer mayor beneficio a la democracia? Entonces, en ese sentido, Lipset va a contrarrestar dos ideas: la idea del bipartidismo y la idea del multipartidismo. El bipartidismo es aquel sistema donde son dos partidos fuertes, hegemónicos, dos partidos consolidados, que compiten y que se alternan el cargo solamente entre ellos. Ahí tenemos claramente el sistema estadounidense, es un sistema bipartidista. A pesar que en Estados Unidos hay más partidos,
La alternación del gobierno viene solamente entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Entre ellos se van a alternar los gobiernos. Entonces, evidentemente, ahí vemos un bipartidismo, mientras que existe un multipartidismo, ¿no? Un multipartidismo es aquel donde compiten más de 3 partidos. Y sin embargo, hay un multipartidismo moderado y un multipartidismo, ¿no? Polarizado, exagerado. El moderado es aquel donde compiten como máximo 5 partidos. Y el exagerado es aquel donde compiten más de 5. ¿No es cierto? Más de 5. Hay 6, 7, 8 partidos. Él va a contrarrestar estas teorías, estos dos configuraciones del sistema de partidos, y va a analizar la dinámica dentro de los sistemas democráticos de ambas posiciones, del bipartidismo y del multipartidismo. Y desde esta contrastación de ideas de Lipset, él va a obtener un resultado. Y va a obtener como resultado que la mayoría de los estudios que él realiza, la tendencia se inclina hacia el bipartidismo, hacia que el bipartidismo le da mayor legitimidad al régimen democrático. Pues evidentemente esto hoy en día resulta, si bien una teoría interesante que nos puede parecer, resulta hoy en día, gracias a Lipset, ¿no es cierto?, una idea prácticamente ya asumida en la ciencia política. Es evidentemente que el bipartidismo, un sistema donde tiene solamente 2 actores que compiten entre ellos, es mucho más fácil. ¿Qué cosa? Primero, es mucho más fácil la interacción entre ellos, porque habrá uno que sea el oficialismo, o sea, que sea el que haga la acción de gobierno, y habrá otro que sea la oposición a esa acción de gobierno. Entonces, para empezar, los actores están claramente identificados. Solamente son 2 y entre ellos se produce la interacción, y producto de esa interacción surgirá la acción de gobierno. Entonces, desde el punto de vista de los actores, los tenemos vislumbrados, son 2. Luego, es más fácil que en un sistema bipartidista yo logre generar un consenso. Pues evidentemente tengo que ponerme de acuerdo con uno, ¿no? A diferencia de un multipartidismo donde si este multipartidismo es moderado, tengo 4 o 5 actores, dependiendo del sistema, con los cuales tengo que consensuar, y es mucho más difícil el diálogo y la comunicación política entre ellos. Y si es exagerado, pues imagínense, si tengo 8, 7, 9 partidos políticos compitiendo, u 11 como se ha dado en nuestro Perú, pues va a ser imposible y el voto se dispersa increíblemente. Entonces, primero vayamos por el lado, el tema del consenso. Si hay 4 o 5 partidos que logran una representación en un parlamento, qué difícil sería ponernos de acuerdo, y eso lo podemos observar nosotros en nuestro parlamento, donde las discusiones son banales y los debates son bastante triviales, y no hay opción de generar mayor consenso que permita generar políticas a largo plazo, si no son más cortoplacistas. Y bueno, la realidad que no voy a escribir porque ustedes también la conocen, pero más o menos eso es lo que podemos encontrar en un sistema multipartidista. Mientras que en el multipartidismo la opción de generar consensos evidentemente es mucho más sencilla, ¿no es cierto? Es mucho más sencilla el tema de generar una coalición, de generar un consenso y de generar una política de Estado que pueda ser de largo plazo, evidentemente, ¿no? Porque claro, nuestro problema es que tenemos un gobierno mala de la inclusión social, que impone una serie de programas, y de repente viene otro gobierno que considera que esa no es la manera de hacer las cosas y cambia todo y empieza todo de nuevo. Y eso nosotros lo vemos más que en la presidencia, en los gobiernos locales, ¿no? Cuando elegimos alcaldes, el alcalde que entra desarma y desactiva todo lo que ha hecho el anterior para volver a hacer. Entonces, un sistema bipartidista donde yo puedo generar mayor consenso, donde es más fácil que yo pueda dialogar y consensuar con mi opositor, con el partido que tengo al frente, y me va a permitir generar políticas mucho más políticas de acción de gobierno mucho más amplias, mucho más de largo plazo, porque no, políticas de Estado mucho más eficaces, mucho más eficientes al final. Y desde el punto de vista de la legitimidad que puede tener el régimen, evidentemente pues un sistema de partidos bipartidista le dará mucha mayor legitimidad al régimen democrático que un multipartidista.
Me explico. Un sistema de bipartidista en el cual el voto se va a repartir entre dos agentes, entre dos partidos políticos, pues habrá uno que gane y uno que pierda, pero la mayor cantidad del voto, el voto duro, va hacia estos dos partidos, ¿no es cierto? Una fuerte cantidad. Digamos, el bipartidismo puedes alcanzar que uno obtenga 40 y tantos por ciento, 47, 48, 49% y el otro 51, 52. O puede alcanzar uno 47 y el otro 50. Entonces estamos hablando que o que ambos alcancen 40 puntos. Estamos hablando de más del 80% de la ciudadanía eligiendo por solo dos opciones, lo cual legitima automáticamente al régimen, porque el voto está concentrado, no se dispersa entre múltiples opciones. Mientras que el multipartidismo hace lo que acabamos de escribir, ¿no? Dispersa el voto entre múltiples opciones, lo cual genera un poquito de problemas a la hora de hablar de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente pues un sistema donde tiene el voto disgregado, alguna de las opciones que tú elegiste quizá no llega a obtener la representación. Y ahí hay un problema de representación, porque tú quieres, si tú votas por determinada opción es porque crees que te representa adecuadamente. Y si esa opción no alcanza un cargo dentro del aparato gubernamental, se genera un problema de representación porque no sientes que lo que tú querías o lo que tú piensas esté siendo expresado en el debate público. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Una democracia, el debate público, ya lo dice nuestro amigo Robert Dahl, es fundamental el hablar del debate público y que los partidos políticos sean el canal de expresión política de el pensar de la ciudadanía, de las demandas. Entonces, si esto no se genera en un sistema multipartidista donde puedes votar entre 11 opciones, evidentemente eso va a mermar la legitimidad del régimen, lo va a volver un sistema poco legitimado, donde el voto está disperso y donde no hay una opción necesariamente que sea la que tenga mayor voto, sino que la diferencia entre ellos pues sea de 10%, y eso lo vemos, ¿no? Nosotros, y es por eso que en algunos sistemas bipartidistas, o en la mayoría de los sistemas multipartidistas, lo que existe es el ballotage. El ballotage es lo que nosotros conocemos como, bueno, la traducción del ballotage es el balotaje, y lo que nosotros conocemos como el balotaje es la doble vuelta, ¿no? Es decir, si en una primera vuelta no se alcanza una determinada cantidad de puntos que establece el sistema electoral, que establece la norma, se pasa a una segunda elección entre los dos candidatos más votados. En nuestro país estamos hablando de que debe ser el 50% más uno, es decir, la mayoría absoluta. Más de la mitad de los peruanos deberíamos votar por una sola opción en primera vuelta para que ese se convierta en el presidente automático del Perú. Si ninguno alcanza eso, las dos opciones más votadas, el primer y el segundo lugar, pasan a una segunda vuelta donde ya se da una mayoría relativa, ¿no? Gana simplemente el que obtenga más puntos. Pero ¿qué sentido tendría la doble vuelta? Pues desde la visión del Lipset y de los resultados que él más o menos muestra de los multipartidismos en comparación a los bipartidismos, el bipartidismo le genera estabilidad al régimen con dos opciones. Lo que buscaría el multipartidismo a través del balotaje, a través de la doble vuelta, es legitimar el régimen, ¿no? Legitimar el gobierno de esta manera, ¿no? Y que más o menos obligar al ciudadano a elegir entre dos opciones. Esto más o menos es con respecto a la estabilidad, ¿no? Hablando de la legitimidad que le puede dar la estabilidad partidista desde el punto de vista de la acción de gobierno y desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno al momento de entrar y de poder generar condiciones favorables para el gobierno, de poder generar gobernabilidad. Hay algunos conceptos claves que es necesario que tomemos en cuenta si vamos a hablar de la teoría o de las teorías que menciona nuestro amigo Lipset. Unos conceptos claves. El primero es qué cosa es la democracia, de manera muy
genérica, lata, ¿no? No vamos a profundizar mucho en el tema porque ya hemos hablado de democracia en la sesión anterior, cuando hablamos de edad. Concibe Lipset la democracia como un sistema político, ¿no? Entiendes un sistema político como un conjunto de interacción de actores, instituciones y reglas de juego. Como un sistema político que de forma más o menos regular y impuesta por una constitución, ¿no?, va a proporcionar la oportunidad de cambiar y de alternar a los gobernantes. De manera operacional, para lo que Lipset intenta desarrollar en su teoría, la democracia va a ser ese sistema que le brinda a los ciudadanos, a través de una constitución, a través del establecimiento de la constitución y a través de una práctica que se va a volver regular y periódica, le brinda al ciudadano la oportunidad de poder cambiar y de alternar a los gobernantes, que haya una alternancia en el poder, de poder elegir ellos mismos a quienes son los que creen que deben ejercer la acción de gobierno. Evidentemente, esta es una definición bastante genérica, sin mayor profundidad, sino un poco sencilla en términos de poder entender lo que nuestro amigo Lipset va a desarrollar como tesis centrales o como planteamientos centrales para lo que significaría la democracia. El segundo término que hay que tener en cuenta es la legitimidad. ¿A qué se refiere Lipset cuando habla de legitimidad? Y va a referirse más o menos al sistema político igual, pero esta vez va a referirse a esta capacidad que tendrá el sistema para poder generar y mantener un pensamiento de convicción de que las instituciones que existen son las más idóneas y las más apropiadas para la sociedad. Es decir, que el régimen que impera genere en los ciudadanos la convicción de que efectivamente de esta manera la sociedad se desarrolla de mejor manera, ¿no? Se desarrolla mejor. Esta legitimidad pues tiene que venir evidentemente desde el ciudadano, ¿no? No es una legitimidad, es una legitimidad de origen, digámosle, ¿no? Es una legitimidad de origen, de legitimar al régimen en su origen, en su esencia, ¿no? Más que legitimarlo ya en el camino, es una legitimidad desde el surgimiento del régimen, ¿no? Generarle al ciudadano la convicción de que este sistema es mejor, porque nos da más herramientas y nos da más instrumentos para poder vivir apropiadamente en nuestra sociedad y que nuestra sociedad sea mejor. Si yo deslizo esa idea y el ciudadano logra captarla y lo convenzo, estoy hablando pues de la legitimidad. La eficacia, ¿a qué hace referencia nuestro amigo Lipset cuando habla de la eficacia? Pues va a hablar Lipset de la medida en la que el sistema que impera, el sistema político que impera, la democracia, si se trata de Lipset, que es lo que a él importa, va a cumplir las funciones básicas y necesarias que requiere el gobierno en concordancia con aquello que está esperando la ciudadanía, con aquellos que está esperando el ciudadano, ¿no es cierto? Y evidentemente esto de la eficacia respondería a una legitimidad de oficio, ¿no? Del desempeño en el gobierno. La eficacia y la legitimidad van a estar ligados. Ambos pretenden legitimar los regímenes. Bueno, evidentemente la legitimidad busca eso, pero uno es una legitimidad de origen, es decir, la legitimidad a la que cuando Lipset habla de legitimidad, habla de la legitimidad de oficio, de origen, ¿no? Es decir, de la convicción que puede generar el sistema o que debe generar cuando el sistema surge, de convencer de que las instituciones que va a crear y que a partir de ese momento van a existir son las más idóneas y las más apropiadas para la sociedad. Y la eficacia va a ser la medida en la cual
este sistema que se ha creado, ¿no es cierto?, que ya está legitimado, que ha convencido que es el mejor, cumple las expectativas que tiene la ciudadanía, no desarrollando y desempeñando las funciones necesarias y básicas en el gobierno. Entonces, cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de una legitimidad evidentemente, de oficio en el gobierno, del desempeño del gobierno, del desempeño del gobierno dentro del marco de la democracia, evidentemente, para lo que desarrolla Lipset como su teoría y su tesis central. Y luego, la estabilidad. ¿A qué se refiere Lipset cuando desarrolla y habla de legitimidad? Pues más o menos va a ser esta capacidad que se tendrá para mitigar las tensiones que van a existir entre las clases altas y las bajas en la lucha por el poder. Si bien Lipset usa clases altas y bajas, es porque más o menos en el contexto en el que se escribe, en el que Lipset desarrolla esto, hablábamos de clases altas y bajas, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco adaptar esta teoría, o bueno, este término que utiliza Lipset a más o menos lo que vivimos hoy. Y hoy no sé si sea apropiado hablar de clases altas o bajas. Quizás sea más apropiado hablar de esferas en las cuales se va a desarrollar, en aquellos que van a detentar el poder y aquellos que no lo tienen en este momento. O quizá hablar de sectores, ¿no? De sectores que más o menos tienen habíamos dicho que la sociedad se fragmenta, ¿no? Entonces quizá hablar de estos segmentos, de estos sectores que van a querer obtener el poder para ser representados y para gobernar y para poder desarrollar el proyecto que ellos creen más o menos de acuerdo a los intereses que tienen, de acuerdo a los pensamientos en común que tienen, debe ser el idóneo. Entonces, evidentemente cuando se da esta segmentación de la sociedad y se forman grupos, se forman esferas, ¿no es cierto?, de acuerdo a formas de pensar, de acuerdo a posiciones económicas también, lo cual hablar de posiciones económicas no significa hablar de clases, va a generar una tensión en la sociedad, ¿no es cierto?, evidente, porque es natural, vamos a competir por el poder. Y habíamos dicho que justamente cuando esta segmentación se estructura ya, o sea, se centraliza en él ya, el poder se convierte ya no en un segmento, sino en una estructura. Lo mismo, Lipset va por esta idea, ¿no? Entonces, cuando existe esto, el término estabilidad para Lipset va a ser la capacidad que se va a tener para mitigar, para disminuir, para minorar estas tensiones que van a existir y que siempre van a existir, que nunca se pueden eliminar, simplemente mitigarlas, disminuirlas, que el efecto no sea, de impacto no sea tan negativo. Bueno, y aquí en este sentido nuestro amigo Lipset va a deslizar dos tesis centrales en este texto del que estamos hablando, ¿no? de las condiciones para el surgimiento y la estabilidad de un régimen democrático. La primera es que lo va a ver Lipset desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista económico y desde un punto de vista más político, más de factor social. Con respecto al factor económico, dice Lipset, a mayores niveles de desarrollo económico, más altos van a ser los índices en la democratización de los países. Mientras los niveles económicos de un país se incrementen y crezcan, el índice de democratización de este país será mayor. Es decir, hay una relación directa para Lipset entre el crecimiento económico, ojo, Lipset no dice crecimiento, Lipset dice desarrollo, me estoy expresando mal. Para Lipset hay una relación directa entre el desarrollo económico y la democratización en los países. Es decir, a mayor desarrollo económico, mayor democratización. Esta es una de las tesis centrales que menciona Lipset en su texto, pero sin embargo no es el único que habla de esto, ¿ya?
Ya hay otros autores también que deslizan la idea de que un sistema democrático necesariamente me va a llevar a mejorar condiciones socioeconómicas. Y de hecho hay y lo mencionamos, nuestro amigo Larry Diamond, cuando habla de la tercera ola democratizadora de la que nos habla Samuel Huntington. Larry Diamond dice que esta tercera ola democratizadora se produjo por tres condiciones, ¿no? El giro de la Iglesia católica por el impulso y la promoción de los derechos humanos, las presiones internacionales o la creación de organismos internacionales, ¿no es cierto? Y por el desarrollo económico de los países. Entonces, esta idea de que la economía y la democracia están ligadas de esta manera, el desarrollo económico están ligados de esta manera, Lipset no es el único que lo desliza también nuestro amigo Larry Diamond, pero bueno, digamos Lipset es uno de los que lo pone esto como un factor determinante, ¿no? Entonces aquí viene quizá la importancia de la obra de Lipset. Y en el aspecto económico, lo que va a decir nuestro buen amigo Lipset es que los factores que más o menos van a ser los que determinen la estabilidad del sistema democrático van a ser la eficacia y la legitimidad, ¿no? Y evidentemente aquí viene lo que habíamos mencionado en los términos anteriores cuando hablábamos pues de una legitimidad que existe de origen y de oficio, ¿no? Acá se ve, ¿no? La estabilidad del sistema se va a dar porque cuando el sistema surja, cuando el sistema se imponga, sea legitimado, ¿no? La legitimidad, ¿no? Convencer al ciudadano de que ese sistema democrático cuenta con las instituciones políticas más idóneas y más apropiadas para un mejor desarrollo de la sociedad. Y la eficacia va a determinar la estabilidad del régimen porque va a permitir, ¿qué cosa? Que el gobierno se desempeñe cumpliendo las funciones básicas que les son competentes, pero en relación, en concordancia con las expectativas que tiene la ciudadanía de este gobierno. Es decir, el gobierno no es un gobierno que le da la espalda a la ciudadanía y que gobierna por su lado y que no hace una canalización de demandas y que no haya una accountability entre ambos, ¿no? Una accountability, una rendición de cuentas, no es así. Se da la accountability, se da la rendición de cuentas, se da la canalización de demandas porque el gobierno necesita responder a la expectativa de la ciudadanía. Y que esta ciudadanía, y que esto sea, cuando se produzca esto, dice Lipset, vamos a hablar de eficacia, ¿no? ¿Y a qué más o menos va a ser relación la eficacia? Pues a esto, ¿no? Que no es más que la legitimidad de oficio, ¿no? La legitimidad del desempeño del gobierno. Importante esto entonces último, ¿no? Importante esto último que acabamos de mencionar y que lo mencionábamos también cuando hablábamos de los conceptos claves. Entonces, la importancia de la obra de Lipset es también va por un lado por la validez y la importancia, vale la redundancia, que le va a dar a los estudios comparados, porque lo que dice Lipset más o menos es que en torno al tema de hablar de las democracias, dice, siendo que estos en su totalidad no van a buscar la generalización, sino que su interés estará dado en la demostración de ciertas correlaciones entre factores que conlleva la creación y el mantenimiento del sistema. Aquí radica la importancia del estudio comparado, ¿no? Al hablar de la democracia, no habla el estudio en la totalidad y no va a buscar una generalización, sino que su interés estará dado en la demostración de ciertas correlaciones entre los factores que conllevan a la creación, el mantenimiento del sistema, ¿no? A establecer una relación entre estos factores que él menciona, que ya los hemos desarrollado en la tesis. Entonces, él con el tema comparado le da la importancia al tema comparado, y es otro aporte de Lipset, no por una generalización y una búsqueda universal de la verdad, ¿no es cierto?, y una generalización absoluta y de que todo lo que Lipset dice se cumple en todos los sistemas, sino que la importancia está dada básicamente en la correlación que yo pueda demostrar entre los factores que estoy estudiando, en este caso que Lipset está estudiando. Bueno, eso es lo que nos dice Lipset, más o menos a esto se refiere
nuestro buen amigo Lipset. Y lo que pasaremos a hablar ahora es de lo que desliza nuestro amigo Monroe, Barrington Monroe, ¿no es cierto?, que falleció en el año 2005, también fue un sociólogo político de los Estados Unidos, y se hace conocido y le da su mayor aporte a las ciencias sociales y a las ciencias políticas con su libro Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, ¿no es cierto?, publicado en el año 66, y que también es un estudio comparado, básicamente orientado ya no a las condiciones para la democratización, sino para las condiciones de la modernización de las sociedades. Entonces, vamos a estudiarlo también porque vamos a hablar un poco de lo que desliza Barrington Monroe, que también consideramos es importante si queremos hablar de la estabilidad de los regímenes políticos y democráticos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que plantea Barrington Monroe básicamente? ¿O a qué Barrington Monroe va a hacer o intentar hacer referencia? Bueno, básicamente él va a intentar plantear una explicación de qué manera van a surgir, ¿no es cierto?, los distintos regímenes democráticos, autoritarios o dictaduras en nuestro contexto actual, ¿no? O sea, ¿qué factores son los que van a determinar que una sociedad se transforme a la modernidad y establezca regímenes democráticos o dictatoriales? Pero esta transformación, dice nuestro amigo Barrington, se va a dar a través de la transición de a la agricultura comercial, ¿no es cierto? Barrington Monroe habla mucho del campesino y del señor, ¿no?, incluso del término, pero lo central de la tesis de Barrington, para los fines que nos interesa hoy en día, que es, bueno, de lo que nos interesa en este curso, es el poder conocer ese condicionante estructural que convierte y que moderniza las sociedades, que lo ha hecho en el pasado y que definitivamente lo puede hacer hoy en día. Entonces, lo que va a intentar hacer Monroe es buscar la explicación de que la modernización de las sociedades se va a dar a través de dos niveles. El primer nivel es el nivel económico y el segundo nivel es el nivel político, ¿no es cierto? Ambos niveles, dice nuestro amigo Barrington, que van a determinar ¿qué cosa? Van a determinar la modernización de las sociedades, el tránsito y el surgimiento de regímenes democráticos o dictaduras. Desde el punto de vista económico, o desde el nivel económico, básicamente por el aumento de las relaciones comerciales y de la producción, estamos hablando de la agricultura, ¿no es cierto?, de las relaciones comerciales y de la producción de la agricultura, que van a ir más allá y que van a explorar más allá de la subsistencia y del autoconsumo, ¿no? Cuando las relaciones comerciales y el aumento de la producción van más allá de la subsistencia, o le permiten al hombre ir más allá de su propia subsistencia y de producir para su autoconsumo, esto va a ser un condicionante que va a permitir, dice Barrington Monroe, dar el salto a las sociedades modernas. Y desde el nivel político, dice Barrington, que la construcción y la estabilización de un gobierno centralizado que tenga la fuerza necesaria para establecer el orden público va a ser un condicionante para hablar de ¿qué cosa? Para hablar de regímenes democráticos o dictatoriales y de la transformación a la sociedad moderna, a la modernización de nuestras sociedades. Es decir, para Barrington Monroe,
Ambos niveles, el político y económico, son importantes. Uno se va a configurar como importante y como condicionante cuando le permita al hombre aumentar sus relaciones comerciales y su producción de tal manera que ya no simplemente sea para él mismo subsistir y para el autoconsumo, sino que ya hay una interacción mayor, ¿no es cierto? Hay una relación comercial, aumenta la relación comercial, ya no para el autoconsumo, sino quizá ya ahora para la riqueza, ¿no es cierto? Para que acumule riqueza, para que ya se produzcan los primeros intercambios ya no orientados necesito camote, por poner un ejemplo, ¿no? Básico, ¿no? Sino ya a generar una riqueza. Y en el aspecto político, a la construcción y estabilización de un gobierno, ¿no es cierto? Y que este gobierno centralice, y de esta manera ese gobierno centralizado, construido, pueda tener la fuerza para establecer el orden público, ¿no? Y centralice el poder, centralice la acción de gobierno y establezca un orden, y este orden va a permitir dar el salto a las sociedades modernas. Entonces, lo que menciona Monroe básicamente van a ser 3 rutas, a través de las cuales, 3 vías, ¿no es cierto?, a través de las cuales se va a poder dar el salto al mundo moderno y establecer regímenes democráticos, dictatoriales, autoritarios. Entonces, estas 3 rutas son las siguientes. La primera es, dice Monroe, que se necesita y se debe producir una revolución burguesa, ¿no es cierto? Una revolución de la burguesía. Y de esta manera lo que se va a establecer es un capitalismo y una democracia parlamentaria. ¿A qué nos suena esto? Podríamos pues hablar de las revoluciones inglesas, ¿no es cierto? De Gran Bretaña, que básicamente son revoluciones burguesas, son revoluciones que surgen desde el aparato burgués de la nobleza inglesa, y que van a establecer primero un capitalismo, dice Monroe, y una democracia parlamentaria. Entonces, la primera vía para saltar al mundo moderno, y se comprueba en la historia, es este salto que se debe dar a través de una revolución burguesa que establezca un capitalismo y una democracia parlamentaria. La segunda vía para un salto, bueno, esto evidentemente nos va a llevar pues a un sistema democrático, ¿no es cierto? Para Barrington Monroe esto nos hace saltar a la democracia. La segunda vía es una revolución conservadora que venga desde arriba, que sea reaccionaria y que impida la acción de los de abajo, ¿no es cierto? Esto va a establecer evidentemente, ¿qué cosa? Un capitalismo reaccionario, ¿no es cierto? Porque va en contra de las posibles revoluciones que puedan venir desde abajo, como la burguesa, ¿no? Y va a establecer, ¿qué cosa? Un fascismo. ¿Qué cosa es un fascismo? Un fascismo pues es un totalitarismo, ¿no es cierto? Dice Monroe que cuando la revolución es reaccionaria, cuando la revolución va en contra de la acción social que viene desde abajo, ¿no es cierto?, que no viene de la esfera de gobierno, Barrington Monroe dice va a producirse un capitalismo reaccionario que va a derivar esto también en un fascismo, en el establecimiento de un capitalismo y un fascismo. Y la tercera vía de la que nos habla Barrington, a través de la cual yo puedo saltar al mundo moderno, es a través de la revolución campesina, ¿no? La revolución campesina. Que esta revolución campesina va a terminar originando, ¿qué cosa? El comunismo. Bueno, esto es sencillo porque Barrington Monroe estudia el caso chino, ¿no es cierto? Entonces, desde estudiar el caso chino, ¿no es cierto?, con Mao Zedong, evidentemente pues estamos hablando de que Mao pues era un campesino, era un hombre del campo, y que al final termina estableciendo en China lo que hoy conocemos como el comunismo chino. Sin embargo, hay que hacer una salvedad aquí, que este comunismo dista un poco también del que va a ser establecido después en la Rusia de Stalin, en la Rusia ya comunista, ¿no es cierto? Y conformándose también en la URSS, ya después en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Quizá algunos condicionantes puedan ayudarnos a entender, pero básicamente estas son las 3 vías que señala Barrington, que nos van a llevar que nos van a llevar al mundo moderno y que nos van a hacer migrar a un sistema democrático, fascista, totalitario
o comunista o totalitario. Básicamente es esto lo que mencionan ambos autores. Uno se inclina, ¿no? Lipset se inclina por el lado de las condiciones que para la democracia. También, al igual que Monroe, si comparamos las teorías, ambos parten de dos factores, un factor económico y político. Para Lipset, el factor económico va a ser el desarrollo. El desarrollo económico va a permitir el surgimiento y el establecimiento de las democracias. Para Barrington Monroe, el desarrollo económico le va a permitir, es decir, el aumento va a ser transmitido, este desarrollo económico, en el aumento de relaciones comerciales y aumento de la producción que le permitan al hombre ir más allá del autoconsumo y de producir para subsistir para él, sino para ya empezar a establecer patrones de riqueza. Cuando esto se da, dice Monroe, esto es un nivel, un factor que le va a permitir a la sociedad de saltar al mundo moderno. Para Lipset, desde el punto político, habla de la eficacia y de la legitimidad del sistema democrático. La legitimidad le va a permitir, para Lipset, es convencer al ciudadano de que las instituciones políticas que van a existir o que ya están existiendo a partir del establecimiento del régimen democrático son las más idóneas y las más apropiadas para el desarrollo de la sociedad. Y la eficacia es la medida en la cual el gobierno va a responder a las expectativas del ciudadano, una legitimidad de oficio, ¿no es cierto?, de desempeño del gobierno. Para Barrington Monroe, en el aspecto político, va a ser el establecimiento, ¿no es cierto?, la construcción de un gobierno que centralice la fuerza y que pueda, a través de esta fuerza, establecer un orden público. Y este orden público va a ser el que va a permitirles a las sociedades dar el salto. Ambos factores son necesarios. Barrington Monroe no habla indistintamente del nivel económico y político. Habla de ambos. Se necesitan de ambos para el salto. Al igual que Lipset también. Se necesita de ambos para que se establezca y se consolide la democracia. De nada sirve un desarrollo y un surgimiento si no tengo eficacia y legitimidad. Y de nada sirve para Barrington Monroe el aumento de la producción y ir más allá de la subsistencia, si no centralizo la fuerza y establezco un gobierno que me permite establecer el orden. Entonces ambos factores, económico y político, se mezclan y se tienen que tomar en cuenta para Barrington y para Lipset al momento de establecer lo que conocemos nosotros como democracias y como regímenes políticos. Pues bien, amigos, eso es lo que podríamos hablar y mencionar de estos dos politólogos y de lo que deslizan como teoría. Nos estaríamos encontrando entonces la siguiente sesión para hablar sobre la gobernabilidad y la democracia. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención.